Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a encontrarnos en este nuevo año, dándole gracias a Dios por tu vida y por esta oportunidad que tenemos de poder compartir hoy la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar un nuevo temario, una nueva serie, y lleva por título Decisiones en el Año Nuevo. Siempre que llega un año, estamos dispuestos a tomar una serie de decisiones. Y normalmente las decisiones que tomamos o digamos los proyectos que nos colocamos para tomar esas decisiones tienen que ver con comportamientos, con conductas, con asimilar ciertas cosas que anteriormente no estamos haciendo. Apartarnos, dejar, quitar, extendernos hacia adelante. Hoy vamos a comenzar esa serie. Vamos a comenzar por un tema que lleva por título Mantente firme. Pero antes te invito para que te unas conmigo en oración, para que le demos gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa de que Él hoy abra nuestros sentidos, nuestro entendimiento y que podamos poner por obra lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Padre mío, aquí estamos. Conforme tu llamado, Señor, estamos prestos. Estamos listos, Señor, para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Señor, en tus manos nosotros descansamos y te pedimos, Señor, que nos asistas, que sea el poder del Espíritu Santo hoy con nosotros, llenando nuestro corazón y llenando nuestra boca, Señor, de tu palabra, porque es la que no regresa vacía. La palabra del hombre no hace absolutamente nada, pero la palabra tuya tiene el poder de transformar todas las cosas. Por eso todo lo creado fue declarado con tu palabra, hecho con esa palabra tuya. Bendícenos hoy para que podamos abrir nuestro entendimiento, para que podamos abrir nuestro corazón y para que podamos disponernos, entendiendo que tenemos grandes responsabilidades delante de ti. Y que en algún momento, Señor, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, Señor Jesucristo, porque tú eres, oh Dios amado, la verdad de Dios. Bendícenos en este día y toma control, Padre, de cada uno de nosotros y que nuestro, Señor, entendimiento se abra y que esa condición de concentración se permanezca con nosotros. Toma control de los aires y reprende, Señor, al enemigo. Bendícenos, Jesús, porque en tu nombre nosotros hemos orado. Y unánime juntos, en tu nombre, Jesús, decimos amén, amén y amén. Como les estaba diciendo, vamos a comenzar esa nueva serie. Pero vamos a comenzar por un título que es Mantengámonos firmes. Y cuando yo le digo a usted mantengámonos firmes, es porque lamentablemente en nuestra fe nosotros somos demasiado duditativos. En nuestra fe nosotros a veces nos aminalamos ante las dificultades, ante las situaciones. Nos sentimos que Dios no va a obrar y simplemente eso hace que nosotros perdamos el rumbo de nuestra fe. Y más aún, con nuestros actos realmente no estamos proyectando la luz que Dios quiere que nosotros proyectemos en esta humanidad. El asunto es que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de las personas que nos están viendo. Si las palabras son contundentes, siempre los actos van a ser demoledores. Y Dios quiere que nosotros podamos obrar de acuerdo a lo que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros miremos en primer lugar como una meta para este año el poder mantenernos verdaderamente firmes en la fe. Cuando nosotros decimos mantenernos firmes en la fe, es porque a veces estamos, como dice la palabra en Santiago, como las olas del mar. Van y vienen. Estamos movidos por todo viento de doctrina. Lo que quiere decir es que estamos movidos por todo pensamiento que pueda acogerse en nuestra mente y realmente no estamos haciendo, no estamos viviendo, ni estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Te voy a contar una historia que es chistosa, pero que en el fondo encierra una verdad grandísima.
había un baile de disfraces. Y un hombre quería sobresalir en ese baile de disfraces y quería hacerse un disfraz tipo Hollywood, bien elaborado, con alta calidad, que pudiera impresionar a todas las personas. Y él quería disfrazarse de Satanás, quería disfrazarse de diablo. Entonces mandó a hacer un atuendo, un vestido, de acuerdo a las tradiciones de las creencias de cómo podría ser el diablo. Y entonces le hicieron un maquillaje perfecto, le colocaron una vestimenta ceñida, le colocaron unos cuernos inmensos, y en verdad este hombre, de acuerdo a lo que escuchamos, pues parecía el diablo. Él tenía que llegar a la fiesta, pero para poder llegar a la fiesta tenía que atravesar una cierta distancia. Y cuando él va atravesando para llegar a la fiesta, comienza a caer un chapuzón, comienza a llover. Entonces él, desesperado para que no se le dañara el maquillaje, corrió hacia un edificio que estaba en una esquina, sin darse cuenta de que ese edificio era una iglesia. Él quería refugiarse de la lluvia y penetró a ese lugar. Pero en el momento justo en que él penetra, suena un trueno poderoso y un rayo, un relámpago que este hombre al entrar lo iluminó en su parte posterior, y la gente que ya estaba para salir del culto, al ver aquellas figuras, todos se asustaron y comenzaron a correr, de tal manera que no los detenía absolutamente nadie. Y este hombre, al verlos correr a ellos, entonces él pensó que tal vez el rayo había caído allí y había provocado un incendio, porque él no pensó que él era el que estaba provocando ese miedo. Y salió corriendo también detrás de ellos. Total que cuando iba detrás de ellos, algunas voces gritaban y decían: diablo, diablo, por favor, déjanos tranquilos. Nosotros hemos estado 30 años en esta iglesia, pero siempre hemos estado de acuerdo contigo. ¿Sabe? Esto es chistoso. Esto no es verdad. Esto no ha pasado. Pero a veces nuestra conducta hace que podamos vernos como si estuviéramos a favor de las cosas malas. Hay un principio fundamental. El mal subsiste por la ausencia de lo bueno. Si nosotros no hacemos lo bueno, entonces el mal progresa, el mal se levanta, el mal se proyecta, porque realmente los buenos no están apareciendo. Es algo así como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda la oración que hizo Abraham? Abraham comenzó a orar y él dijo: Señor, por lo menos que hayan 10 personas justas. Entonces no había siquiera uno. Y por esa razón pasó lo que pasó. El mal vence por la ausencia de lo bueno. Y Dios nos ha llamado a que nosotros nos mantengamos firmes. Dios nos ha llamado, es más, no solamente nos ha llamado a eso, sino que nos ha dado reiteradamente una voz de mantenernos firmes. Yo te invito para que abras tu Biblia y comencemos a leer ciertas, ciertas citas en donde podemos darnos cuenta lo que el Señor a nosotros nos está indicando. Mira, por ejemplo, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, del versículo 15 al 17, la palabra del Señor dice así: así que, hermanos, estad firmes. ¿Qué está diciendo? Manténganse en lo que han creído. No podemos echar para atrás, tenemos que cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado a convertirnos en hijos de Dios. Y dice la palabra: y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, o sea, nos dé fortaleza en nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Lo que está diciendo es que estar firme no solamente es ir todos los domingos a la iglesia, es simplemente mantenernos en la doctrina del Señor y proclamarla. Es poder nosotros compartirla, es poder nosotros hablar con las personas que están a nuestro lado. Y es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, el Señor reiterativamente está diciendo esto. Mira, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos,
estar firme. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Este lugar que llamamos tierra ha sido constituido para que hayan retos, pero nosotros tenemos que mantenernos como firmes y tenemos que estar dando una voz de aliento a aquellas personas que están claudicando porque tal vez su fe es un poco pequeña. Ahora seguimos. Mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que te está diciendo es que hay que ser constante, perseverante, estar firme no solamente un día porque las cosas sucedieron de acuerdo a lo que yo esperaba. Estar firme indica que a pesar de las circunstancias, nosotros seguimos creyendo y dándole gloria y honra a Dios. Seguimos mirando. ¿Qué dice en el mismo 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13? Dice, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Miren lo que está llamando. Tenemos que ser determinados. No simplemente oidores olvidadizos de la palabra, sino que nosotros tenemos que ser verdaderamente determinados. La Biblia nos habla de muchas personas que atravesaron por dificultades, pero personas que se mantuvieron firmes. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de un Moisés. Ahora imagínate un Moisés teniendo que enfrentar a un rey que tenía grandes y vastos ejércitos, un rey que a él no le era realmente simpático, y tener que ir permanentemente más de 10 veces para que pudiera dejar ir al pueblo. Lo que demuestra es que este era un hombre que era firme en lo que había creído y en lo que Dios lo había mandado. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Josué? Bueno, Josué no se quedó quieto simplemente porque estaba en los muros de Jericó. Antes, por el contrario, sin haber tenido ninguna escuela militar, este hombre venció con la ayuda de Dios. ¿Y qué decir de aquellos 3 amigos? Sadrach, Mesach y Abednego, que los estaban obligando a que adoraran una estatua de Nabucodonosor. Pero ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar esa estatua, simplemente porque sabemos que el Señor a nosotros nos va a rescatar, y si no nos rescata, igualmente nosotros no vamos a claudicar, porque nuestra fe está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué tal el ejemplo, por ejemplo, de Esther? Esther se mantuvo firme, sabiendo que Dios la había preparado para un momento especial. Y yo creo que exactamente es lo que tú tienes que entender. Tienes que comenzar a pensar en este año que Dios a ti te está preparando para momentos especiales en tu vida. Momentos especiales en que tú tienes que hablarle a muchas personas que se acerquen a ti acerca de ese Dios al cual tú crees, acerca de ese Dios del cual tú le hablas o le cantas, y que ellos puedan entender por qué razón tu fe es tan poderosa. Tal vez de pronto usted está pensando o está creyendo o está esperando que los tiempos cambien. Bueno, los tiempos van a cambiar para mal. Las situaciones van a ser más extremas, van a ser más duras, y tal vez la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué razón la sociedad está tan decadente? Es sencillo, porque no hay quien les predique. Cuando nosotros cerramos nuestra boca, cuando nosotros nos quedamos con la verdad para nosotros mismos, nos estamos convirtiendo en personas egoístas. Simplemente estoy diciendo, yo asimilo lo que yo sé, lo mantengo para mí, y que cada quien busque lo que tenga que buscar. Eso es lo que estamos diciendo. Y Dios nos ha llamado para que podamos mostrar las virtudes de aquel que está ahora en nosotros, que reposan en nosotros. Por eso, mi hermano, tenemos que estar mirando a lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que ponernos una meta en este año. Yo sé que hay cantidades de metas, pero la principal y fundamental es que comiences a mirar que esa meta tiene que ser el que tú puedas mantenerte firme en la fe. Ahora, la pregunta que surge en virtud de esto, de mantenernos firmes en la fe, es ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para mantenernos firmes en la fe que nosotros decimos tener? Acuérdate que la fe siempre va a ser probada. Y va a ser probada en el fuego, va a ser probada en situaciones en las cuales Dios quiere que nos demos cuenta que a veces decimos le creemos en Dios, pero no le creemos totalmente a Dios. A veces nuestra fe está condicionada por lo que vemos, a veces nuestra fe está condicionada por lo que sucede, a veces nuestra fe está condicionada por lo que queremos o por lo que nosotros recibimos.
Pero hay momentos en tu vida en que justamente no va a pasar absolutamente nada de esto. Es allí donde nuestra fe tiene que fortalecerse, porque a pesar de que mis ojos no ven, yo sé que Dios está conmigo. A pesar de que yo no estoy recibiendo lo que anhelaría en mi corazón recibir, yo me mantengo firme y dando testimonio de que Dios camina conmigo. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros? Para poder mantenernos firmes en la fe, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, debemos pregonar nuestra fe ante el mundo. No podemos estar nosotros con los labios sellados. No podemos estar en silencio. ¿Sabes? Si tú miras a tu alrededor, si tú analizas los noticieros, por ejemplo, mira cómo se levantan los pequeños grupos. Todos están preconizando su verdad. Todos están levantando la voz por lo que ellos piensan que merecen. Todos. En virtud de su etnia, en virtud de sus tendencias sexuales, en virtud de sus creencias religiosas, en virtud de tantas cosas, pero nosotros como cristianos estamos callados. El mundo está como está, porque nosotros verdaderamente no nos hemos decidido a revolucionar el mundo como dice la palabra. Acuérdate lo que decían de Pablo y de todos aquellos hombres que estaban revolucionando el mundo. Y para poder revolucionar el mundo nosotros tenemos que mostrarle al mundo la verdad, no un concepto humano, sino la verdad de que hay un Dios que regenta por encima de nuestros pensamientos, por encima de todo lo que está pasando. Y que la solución es Jesucristo. Así no nos guste, así sea desagradable escucharlo, así no nos parezca, porque muchas personas están pensando simplemente hablar de Cristo es hablar algo así como de una especie de leyenda, como algo que se han inventado, que no es posible que un hombre haya podido resucitar y no es posible que Dios se haya hecho hombre. Y nosotros, por este libre albedrío, tenemos realmente la libertad de poder pensar lo que nos venga en gana. Pero nosotros que hemos sido tomados, pero nosotros que hemos sido escogidos, escúchame bien, la palabra dice que tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Hemos sido escogidos para que nosotros mostremos las virtudes de aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que nos dio a nosotros la salvación. Eso implica que no tenemos nosotros que cerrar nuestros labios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es preconizar. Y preconizar la palabra de Dios. A veces, escúchame, y lo que he escuchado a menudo es que a veces no nos sentimos como ¿qué te digo?, animados, como motivados a hacerlo. Y simplemente decimos no sabemos hablar, simplemente esto o lo otro. Y no se necesita de tantas cosas. Realmente de lo que necesita es que tú muestres ese testimonio que Dios te ha puesto a vivir. De qué manera el Señor te ha llamado, de qué forma el Señor ha ido cambiando tu vida. Porque de esto se trata. Además, tienes que entender que no te han llamado a ti a convencer a nadie. Te han llamado a proclamar la verdad de Cristo. Tú tienes que ser un proclamador de la palabra de Dios. Tal vez no estás llamado al altar, pero tú estás llamado a compartir la palabra de Dios. A hablar con las demás personas. Cómo lo sientes, cómo lo experimentas, cómo está en tu vida, cómo ha cambiado tu manera de pensar, cómo ha cambiado aquellas situaciones que antes eran negativas, esos errores que cometías. Ahora se han convertido en nuevas virtudes. Has cambiado y la gente se da cuenta. Pero tienes que decirlo. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere un fresco agradable de esperanza. La gente quiere que tú le muestres que realmente Dios es real. Y es tan real que podemos experimentarlo en la medida en que nosotros nos decidamos a experimentarlo. Pero eso que tú has experimentado, la gente espera que tú los animes. De la misma manera como el Señor ha tratado contigo, de la misma manera como ha perdonado tus pecados, como te ha sanado de aquella enfermedad o de situaciones económicas difíciles que has tenido y cómo te ha puesto en buen lugar. La gente necesita escuchar eso. Necesita que tenemos un Dios que es activo, que es vivo, que no es una religión. Es un Dios que te ama y un Dios que ama a todos los demás. Y Él quiere que tú lo entiendas, que lo preconices, que tú puedas hablar de ello. Pero a veces nos quedamos en silencio. Y nos quedamos en silencio porque tal vez de pronto es hasta más conveniente. Sí, lo hacemos así. Pero Dios quiere que tú estés mostrando esa fe. Una fe que te inspira a decir. Una fe que te inspira a hacer. Una fe que te inspira a poder llevarte bien con las demás personas. Porque hay algo importante, mi hermano. Si nosotros no hablamos,
entonces nosotros somos cómplices de todo lo malo que está sucediendo. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Guerras, hambrunas, carestía, lo que la palabra dice, carestía, lo que nosotros llamamos inflación. Todas estas cosas están sucediendo. Y están sucediendo sencillamente porque es la manera en que el hombre pueda tal vez alzar sus ojos al cielo. Tal vez pueda expresar una pequeña oración de poder decir, así sea por las circunstancias apremiantes, acuérdate de mí, Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que realmente aprovechar todos estos acontecimientos. Todos estos acontecimientos se prestan para que podamos hablar de soluciones y de esas soluciones que vienen de la mano de Dios. Nosotros somos justamente, ¿qué te digo?, ese ejemplo que tenemos que mostrarnos delante de los demás. Lo que Dios ha hecho en mi vida es tan grande que me tiene hoy aquí, hablándote a ti, inspirándote a ti, colocándome delante de ti, diciéndote que verdaderamente Dios es real y que tal vez los tiempos que van a venir son difíciles, pero para los hijos de Dios siempre estaremos entre sus manos, siempre estaremos protegidos, siempre estaremos esperando cosas mayores y mejores porque nuestro Padre jamás nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Y estas son las palabras que nosotros tenemos que inspirar. Por eso tenemos que preconizar el Evangelio del Señor, que se hizo hombre para venir a nosotros, para poder ayudarnos a levantarnos, para decirnos que no estábamos solos. Y esto no puede sonar, ¿a qué te digo?, a una cantaleta religiosa. No, esto tiene que sonar a verdad, porque es la verdad. Nuestras vidas han cambiado. El Señor ha cambiado nuestro lamento en gozo porque sabemos que caminamos con Él. Hay dificultades, evidentemente hay dificultades, pero mayor es el que está en nosotros que todo lo que se mueve en el mundo. Evidentemente hay situaciones que yo no puedo realmente resolver, pero mi Dios sí puede resolverlas. Él lo puede todo. Estas personas que enumeramos realmente no tenían delante de ellos un ejército poderoso. Ellos simplemente vencieron porque tenían a Dios de su lado. Tal vez nosotros de pronto decimos, bueno, es que me siento tan solo para poder hacer las cosas. Te voy a poner un ejemplo importante y voy a ponerte el ejemplo de una mujer, Esther. El libro de Esther, y quiero que escuches bien, es el único libro en la Biblia en donde no se nombra a Dios. Pero toda la esencia que fluye, todo el espíritu de ese libro está hablando de que Dios está al control, de que Él tiene el control de la historia y de la vida y de todas las personas. Y en esta historia nos encontramos con una mujer que fue colocada en un palacio, una mujer que tenía unos orígenes judíos. Era una mujer pobre, pero tenía una belleza inconmensurable, maravillosa, atractiva. Y había atraído al rey Jerjes, ¿recuerdas? Y Besti, que era la reina, había sido destituida. Y en su lugar, el rey había nombrado a Esther. Y Esther estaba allí. Resulta de que había una persona llamada Amán. Y esta persona tenía odio por la manera como eran los judíos. Porque no se adecuaban a las creencias de ellos. Eran firmes en su fe de adorar a un único Dios que había hecho los cielos y la tierra. No se postraban delante de imágenes. Y todo esto hacía que este hombre, Amán, tuviera una alta antipatía y un odio más que todo, sobre todos los judíos, al punto que hizo que se estableciera un edicto para que todos los judíos fueran aniquilados. Era el momento en que entonces esta mujer allí sola pudiera hacer algo. Quiero llevarte para que veas lo que dice la palabra de Dios, libro de Esther, capítulo 4. Y en el libro de Esther, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16, ven conmigo y leamos, y dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Mardoqueo era su tío. Y dice: ve y reúnete
a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta es la palabra de Dios. Amado, ¿sabes qué es lo que el Señor realmente premia? Nuestro arrojo, nuestro coraje. Necesitamos tener coraje para hablar de Dios. Y necesitamos tener coraje para hablar de Dios porque estamos en un mundo contrario, en un mundo que cree en otras cosas, en un mundo que está distraído, en un mundo que ama a los hombres, anda en la antropolatría. Estamos adorando a los hombres, adoramos a los deportistas, a todos aquellos que nos entran en la cabeza y entonces los adoramos, incluso hasta hacemos religiones con ellos. Mira cómo estamos. Pero nosotros tenemos que tener el coraje, así como lo tuvo Esther. Si perecemos, no importa que perezcamos, porque nosotros amamos más a Dios que a nosotros mismos. ¿Me estás comprendiendo? Tenemos que amar nosotros lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Y nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad de poder nosotros hablar de Él en este mundo. Y dice de que todo lo que hagamos será para bendición, como leímos anteriormente. Todo lo que nosotros hagamos tendrá una gran recompensa, pero no lo hacemos por la recompensa. Realmente nosotros lo hacemos porque amamos al mundo, porque nosotros amamos a la gente, amamos que las personas puedan ser salvas, amamos que nuestro Señor pueda ser proclamado, amamos que nuestro Señor pueda ser recibido por ellos. Y esto es lo que hace que nosotros podamos movernos con coraje. Y Dios quiere que nosotros seamos realmente forzados y valientes y que podamos demostrar que nosotros tenemos que hablar lo que tenemos que hablar independientemente que a las personas no les guste. Sabes, a muchas personas no les va a gustar, pero yo no lo hago porque a las personas les guste o no les guste, les disguste o no. Yo lo hago porque el Señor a mí me ha mandado, porque mayor es la fe que está en mí, que está latiendo. Yo no puedo cerrar mi boca y decir que hay un Dios grande y poderoso y vivo y que reina. Y tengo que mostrarlo a todos. Igualmente tú tienes que hacerlo. Por eso tenemos que comenzar a preconizar la palabra de Dios. Tenemos que estar predicando a tiempo y a destiempo, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero en segundo lugar, mis amados, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos nosotros que entender? Que para poder mantenernos firmes, ¿qué es necesario que nosotros hagamos en segundo lugar? Bueno, en segundo lugar, tenemos que saber que para mantenernos firmes, nosotros tenemos que poder vencer algunos pensamientos que nosotros tenemos. Es saber qué hacer para mantenernos firmes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué tenemos nosotros que digamos, poder eludir? ¿O qué es lo que hace que nosotros no nos mantengamos firmes? Porque lo que te estoy diciendo es algo que viene de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no obedecemos? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No es solamente simplemente decir, bueno, nosotros somos desobedientes o qué sé yo, sino tenemos que mirar la esencia. ¿Qué es aquello que hace que nosotros no podamos cumplir en mantenernos firmes? Si la palabra de Dios lo está reiterando muchas veces, es porque nosotros realmente podemos caer en poder apartarnos de la fe fácilmente. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que nosotros nos apartemos de la fe fácilmente? Bueno, en primer lugar, simplemente tendemos nosotros por lo general a alinearnos con la opinión general. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra naturaleza siempre quiere, digamos, acercarse a la gran mayoría de las personas. Todo aquello que es mayoría en el pensamiento, la idea que tienen, nosotros de manera inconsciente, escúchalo bien, tendemos a alinearnos con esas ideas. Lo que quiere decir es que si hay más personas que piensan de determinada manera, suponemos que esas personas tienen la razón. Lo que quiere decir es que nosotros no queremos entrar en conflictos con esas ideas. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados porque queremos llevar, como dice el refrán popular, nuestra procesión en paz. No queremos estar de pronto nosotros
enfrentándonos con otros tipos de razonamientos, no queremos enfrentarnos con los pensamientos que tienen otras personas. Y tal vez ese es uno de los principales males. Simplemente al callarnos nosotros, acuérdate lo que dicen por allí comúnmente, el que calla otorga, y si nosotros nos quedamos callados, entonces lo que estamos diciendo con nuestro silencio es que estamos de acuerdo con la manera con que el mundo está pensando. Dios quiere, cuando habla de valentía, es que nosotros podamos mostrar los principios de Dios. No son mis principios, no son tus principios. Yo no hablo conforme a mis principios, yo hablo conforme lo que la palabra de Dios expresa y establece. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir. Y a veces no lo hacemos porque no queremos caer en polémicas, no queremos polemizar con los demás porque de pronto, ¿qué te digo? Vayan a pensar mal de nosotros, o simplemente no queremos amargarnos nuestra vida, o peor aún, nosotros no queremos ser aislados socialmente. Muchas veces nosotros nos callamos porque no queremos ser aislados socialmente. Siempre está hablando de Dios, siempre está hablando de religión, siempre está en lo mismo. El mundo nunca va a llamar a Dios a sus reuniones. Somos nosotros lo que tenemos que llevarlos. Somos nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo de personalidad y poder decir aquello que nosotros realmente pensamos. Es más, la palabra de Dios nos manda que en aquellas reuniones en donde no se puede exaltar el nombre de Dios, sino que se burlan, es mejor apartarnos. Pero si estamos allí, nosotros tenemos que dar testimonio de ese Dios grande y poderoso. A veces no lo hacemos porque no queremos ser discriminados socialmente, para que de pronto no nos inviten a sus fiestas o a su casa, o simplemente nos van a retirar la amistad. Y como nos retiran la amistad, entonces para nosotros es tan importante la amistad de esa persona que preferimos callar. Hay cosas en las cuales caemos que hacen que no permitan que podamos mantener nosotros, ¿qué te digo?, nuestra fe. Lo más terrible, oye bien, lo más terrible, el error más terrible en el cual caemos, que hace que no nos mantengamos firmes, es que queremos estar bien con todos. ¿Sabes? Si hay un camino para el fracaso, es ese, querer complacer a todo el mundo. El mismo Dios, hecho hombre, con todas las virtudes que había en Jesucristo nuestro Señor, no fue monedita de oro para caerle bien a todos. Fue rechazado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todos los que gritaban? Todas las voces contrarias que se levantaron pidiendo que lo crucificaran. Porque esa era la mayoría. Querían estar realmente socialmente fuertes entre ellos, en la misma opinión, para poder declarar que era necesario que crucificaran al inocente. Así somos los seres humanos. Así somos nosotros. Y muchas veces nosotros, oiga, usted y yo, también reaccionamos de la misma manera. Pensamos en nuestro pellejo. Pensamos en que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. Y nunca te vas a llevar bien con todo el mundo. Hay personas que tienen opiniones distintas a la tuya en otros conceptos, en otras áreas de la vida y del saber. Y sin embargo, esas personas se mantienen fuertes en lo que ellos creen. La pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que sucumbir y ceder ante la opinión de los demás? Yo sé que el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir de que yo me lleve bien con todo el mundo. A lo mejor habrá un musulmán que me tendrá odio, pero ese es problema del musulmán, no mío. Yo estoy dando testimonio de que Dios está conmigo y que tengo que declarar que hay un Dios grande y poderoso por encima de lo que les guste o no a las otras personas. Y a veces pensamos más en esas personas, a veces pensamos en cómo van a reaccionar esas personas de cómo me estoy viendo delante de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? La pregunta es sencilla. ¿De parte de quién estás? ¿A quién sigues? ¿Realmente estás demostrando que sigues a Cristo? ¿O eres un agente secreto de la fe? ¿Solamente lo sabes tú? Tienes que preguntarte. ¿Qué otras cosas hacen que nosotros nos aislemos? ¿Qué otras cosas hacen que nosotros no nos mantengamos firmes? Bueno, a veces lo podemos hacer por temor a sufrir consecuencias de decirlo. Por ejemplo, podemos perder tal vez un trabajo
en el trabajo, tal vez no aceptan este tipo de pensamientos y nosotros por conservar nuestro trabajo, entonces nos quedamos en silencio. ¿Me estás comprendiendo? A veces nosotros vendemos nuestra fe por un pedazo de pan. Y tal vez de pronto estamos hablando de aquel hombre de Saúl. ¿Te acuerdas que por un plato de lenteja vendió su progenitura? ¿Me entiendes? A veces nuestra fe y al Señor nosotros lo vendemos por un mendrugo de pan. Simplemente para poder conservar un lugar, qué sé yo, una posición, el empleo que tengo. Para poder lograrlo, pues tengo que convertirme al resto de los demás, tengo que mirar en la conducta de ellos y tengo que guardar callado que yo conozco a Dios. A veces nosotros nos apartamos por eso. O tal vez simplemente creo que nos es más fácil ser indiferentes. A veces somos indiferentes. A veces algo así como que lamentablemente solamente yo pienso en mí, yo digo, bueno, que todo aquel también, así como yo busqué de Cristo, que también busque. Que a lo mejor de la misma manera como Dios me tocó, pues también va a ser tocado. Y lo que estamos siendo es realmente indiferentes. A veces nuestra indiferencia es tan terrible que no pensamos en que nosotros también estuvimos en la misma condición de esas personas que no conocen a Dios. Ahora, pero, en tercer lugar, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos mantenernos en nuestra fe? ¿De qué manera? Sabemos que tenemos que compartir la palabra. Sabemos que hay cosas que pueden hacer que no nos mantengamos firmes. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos firmes? ¿O qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos firmes? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Nosotros para poder mantenernos firmes tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar palabra de Dios. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es la palabra de Dios. Hay un pasaje interesante. Escúchame bien. Un pasaje interesante en donde hay una experiencia de Juan y de Pedro cuando estaban predicando de Jesús. Mira lo que dice la palabra, está en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es poder de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos compartir la palabra, porque tenemos que hacerle caso, ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer y no a los hombres. Y tenemos que declarar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que nosotros sabemos que está aquí en la palabra de Dios. No mi idea, no mi opinión. A Dios no le interesa tu opinión. A Dios no le interesa la opinión de los hombres. A nosotros nos debe interesar lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que mantenernos en el fundamento bíblico, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es el único libro que dice claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso tenemos que tenerlo nosotros claramente. Tenemos que aprenderlo. Nosotros es necesario que aprendamos. La palabra nos dice claramente que tenemos que instruir a nuestros niños en su camino para que cuando lleguen a la adultez, a la madurez, para que cuando sean viejos no se aparten de ella. Es necesario que nosotros instruyamos a esas nuevas generaciones. Nosotros estamos hablando de estas nuevas generaciones y estamos diciendo que son unas generaciones corrompidas, son unas generaciones de atracadores, de gente mala, salteadores, asesinos, criminales. Cada día hay más corrupción y más inmoralidad. Bueno, lo que está mostrando eso es que aún nosotros no estamos haciendo el trabajo en nuestra casa. Tenemos que hacerlo en nuestra casa. Tenemos que hablarle a nuestros niños la verdad de Dios, que hay un Dios grande, supremo y poderoso para que ellos se levanten. Pero hoy en día
Estamos con el asunto de que si nosotros le hablamos a Dios a los niños, entonces los niños se traumatizan, entonces no pueden desarrollar su personalidad, entonces van a estar como una especie de estar atados, que no van a poder desarrollarse como deben desarrollarse. Entonces lo que quiere decir es que Dios está completamente equivocado. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros desde pequeños los niños tenemos que hacerle fijar en su mente, en su corazón, que hay un Dios que todo lo puede, que regenta el mundo, que está por encima de cualquier cosa. Y que nosotros estamos fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Amados, Dios quiere que tú te puedas mantener firme en la palabra de Dios. No que cuando te toque, por ejemplo, predicar, prediques lo que de pronto tú piensas, lo que a ti te gustaría decir. Yo lo que te estoy diciendo es porque la palabra de Dios me dice claramente que debo hablar verdad con mis hermanos. Y nosotros como iglesia no estamos cumpliendo con lo que el Señor a nosotros nos ha mandado hacer. Nosotros queremos simplemente adornarnos con el paguito del diezmo, con la ofrendita y con que vamos el domingo y nos sentamos en la misma sillita blanca todos los domingos. Pero ¿qué estás haciendo realmente? ¿Estás mostrándolo a Él? ¿Estás siendo luz? ¿Estás siendo sal? ¿Estás corrigiendo en tu casa? ¿Estás declarando los fundamentos de la palabra de Dios? ¿Estás hablándole al vecino? Tal vez de pronto nosotros acá hablamos y decimos los vecinos son chismosos. Pero ¿hasta dónde nosotros estamos ayudándolo para que puedan vencer todo esto? En alguna manera también nosotros algún día también lo fuimos. Pudimos estar hablando cosas de otras personas porque no sabíamos. Tal vez lo que te está diciendo tu vecino con su comportamiento es que necesita que tú te acerques a ayudarlo. Y que solo con el fundamento de la palabra de Dios, que prediques la palabra de Dios no volverá vacía. Es más, dice la palabra que el Señor levantará tu cabeza, no te dejará en vergüenza, para que tú puedas cumplir claramente. Y Él quiere que tengas realmente ese arrojo, que tengas ese coraje de poder basarte en la palabra de Dios. Tenemos que tener nosotros una base. Nuestra base no son las doctrinas del hombre. Nuestra base es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dijera a mí que tenemos que levantar en la casa una estatua y adorarla, yo te lo diría. Pero la palabra de Dios me dice que no, que nos desvía, que no debemos hacernos nosotros ningún tipo de imagen aquí en la tierra de lo que está regentando desde el cielo. Pero me está hablando que hay un Dios grande y supremo y poderoso que nos ama, que está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Y yo tengo que decir eso. Me está diciendo que nosotros estamos llenos de pecados, que nuestra naturaleza es caída, que es corrompida, que es perversa. Por eso las cosas malas salen así con tanta facilidad. Yo debo decirlo, pero también debo decir que hay una solución. Jesucristo es el Señor de los cielos y Él es la solución, así querramos nosotros inventarnos otro tipo de arandelas, otro tipo de soluciones. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Esta es nuestra autoridad. Pero tenemos que decir lo que tenemos que decir de una manera especial. Todo tenemos que decirlo con amor. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios, en capítulo 16. Corintios capítulo 16. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si voy a compartir la palabra de Dios con una persona que no conoce a Dios, no es para regañarlo, no es para insultarlo, no es para señalarlo, es para mostrarle el amor de Dios, el amor que Dios ha depositado en mí. Nosotros somos una especie de una vitrina de exhibición en lo cual el amor de Dios tiene que mostrarse con todos los demás. A mí no me llamaron para que yo realmente juzgara a la gente. A mí me llamaron para que yo pudiera decirle a esas personas que en Cristo hay esperanza, que pueden cambiar sus vidas, que Dios les ama y que quiere cambiarlos, que quiere transformarlos de una manera especial. Y que Dios está esperando que ellos den ese paso de fe, en donde ellos puedan volverse y que puedan entender que todas aquellas cosas viejas van a ser cambiadas y que todas esas cosas ahora en su carácter, en su entendimiento, en su personalidad van a ser hechas nuevas.
Nosotros tenemos que hablar con amor. Nosotros no podemos estar entrando en polémicas desagradables y grotescas. Todo lo que nosotros digamos, tenemos que hacerlo con amor, mostrarlo con amor. Porque tiene que haber amor de Dios en ti. Porque si no hay amor de Dios en ti, entonces vas a fracasar. Entonces te vas ¿qué te digo? Te vas a revolver en una lucha que no tiene realmente sentido. Y terminamos como muchas veces han terminado. ¿Te acuerdas de Irlanda? En Irlanda se enfrentaban católicos y evangélicos, simplemente porque unos creían en una cosa y otros en otra, y estaban defendiendo lo que creían al punto que tuvieron una guerra civil. A veces nosotros tenemos otras guerras civiles de otro tipo, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, aún tal vez de pronto cortando la amistad de otra persona. Es más, cuando yo tengo la amistad de una persona que no cree en Cristo o que tiene otro tipo de creencias, ahora mi responsabilidad es poder mostrarle con mis actos que esa creencia que tengo en ese Dios vivo y real es la verdadera, para que esta persona pueda cambiar su vida. Tenemos que compartir. Si tenemos que compartir basados en la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo con amor. Amor es algo así como respeto. Tengo que respetar a mi prójimo. Tengo que respetar a las otras personas. Pero yo tengo que respetar por encima de todo la verdad que nos hace libres. Esa es la que tengo que mostrar con amor. Y si soy un hombre libre, si soy una persona libre por el amor de Cristo, entonces ese amor de Cristo tiene que estar allí fluyendo de tal manera que las personas se puedan sentir atraídas. Jesús atraía por ese amor. Jesús atraía a la gente porque había en él algo distinto, algo completamente diferente. El Señor vive en ti, el Señor mora en ti. La palabra dice que ha venido a morar con el Padre en nosotros y nos ha dado de su Espíritu para que podamos mostrar las bondades de ese amor que lo llevó a la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos ser atractivos para este mundo, tenemos que mantenernos firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios y firmes en el amor de Dios, que es lo que necesita este mundo. En conclusión, mis amados, tienes que mantenerte allí, en lo que Dios ha establecido. Escúchame bien, en el mundo tendremos aflicciones, el mundo te atacará, el mundo te dará la espalda, el mundo te despreciará, pero no importa lo que pueda hacer el mundo. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y hay que mostrarlo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Timoteo. El libro de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, dice lo siguiente. Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amado, cuando la gente tal vez no te acepta como tú eres por lo que dices, acuérdate, están cautivos por lazos del diablo. Pero el amor de Dios echa fuera todo temor. Y el amor de Dios rompe todos esos yugos y todos esos lazos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros seremos conocidos cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Tienes que amar a la gente. Es amarlos, no importa en lo que ellos hayan creído. Mantente firme en la palabra de Dios. Mantente firme en tu fe. No importa lo que esté pasando. No importa que de pronto no estés logrando lo que tú estás pidiendo. Tenlo por seguro que el Señor está haciendo algo que a lo mejor hoy tú no eres consciente de lo que está haciendo. Pero te garantizo, escúchame bien, te garantizo, te aseguro que lo que está haciendo el Señor en silencio es lo que realmente requiere y necesita tu vida para que puedas convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. Amado, no pierdas el tiempo. En este año que está comenzando, proponte la meta de mantenerte firme en la fe. Pase lo que pase, habla de tu fe. Pase lo que pase, enseña en tu casa. No permitas que nada te aparte de ello. Y verás cómo la gloria de Dios te cubrirá
Y el Señor te dará de sí, de Él. Te dará de su poder y de su gracia para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. No necesitamos mucha gente a nuestro lado. Solamente necesitamos el poder nosotros decidirnos a ser determinados y cumplir con lo que Dios ha determinado. Por favor, únete conmigo en oración y démosle gracias a Dios. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, que nosotros seamos, Señor, esos voceros tuyos, que podamos ser esa voz que puedan escuchar esas personas, que podamos ser incluso en nuestra vida esa Biblia que ellos van a leer, que con nuestros actos podamos decirles a ellos que hay un Dios, que hablemos a tiempo y ya fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a mantenernos firmes por encima de cualquier cosa. Venga lo que venga, pase lo que pase, que nosotros podamos estar firmes, porque sabemos que Dios está con nosotros y no solamente está con nosotros, está de nuestro lado. Yo lo sé, mi Cristo, porque vivo por ti y para ti. Tú eres Dios grande y poderoso, y a ti sea la gloria y la honra y la alabanza. Junto con mis hermanos me uno para decirte gracias, Señor. Ayúdame a tener coraje de hablar de ti. Ayúdame para tener el coraje de poder decirle a este mundo sordo que tú eres Dios y que tú los amas y que solo en tu palabra hay verdad y justicia y que solo la verdad nos hace libre. Y esa verdad eres tú, Jesucristo. Gracias te doy, mi Señor, por mis hermanos. Bendícelos grandemente. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, con tu casa, con tus amigos, con toda tu familia y con la comunidad en la cual tú asistes. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente, y en el nombre de Jesucristo decimos amén. Amén y amén. Gracias, mi hermano, que Dios te continúe bendiciendo. Espero que la próxima semana volvamos nuevamente a reunirnos a través de este medio y vamos a ir avanzando justamente en esas decisiones que tienen que adornar nuestra vida para este año. Una última cosa, comparte todo esto con las demás personas en tus redes, tus amistades, con todo, para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Si queremos algo diferente, hay que hacer algo diferente. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Que el Señor te continúe bendiciendo y hasta siempre. Dios te bendiga. Dios te guarde.